Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día. Como siempre vamos a tomar unos segunditos a través del canal 181 del sistema Sky y también para saludarle a usted que nos acompaña a través de la red social Facebook. Como les decíamos, esta mañana vamos a analizar varios puntos que tenemos en agenda. Por ejemplo, esta situación que llevó a reunión de las autoridades de seguridad pública con miembros de la Comisión de Seguridad también de la Asamblea Legislativa para hablar sobre posibles deportaciones de pandilleros desde los Estados Unidos. Vamos a abordar también la situación de las finanzas del Estado y también un encuentro que sostuvo el presidente de la República con Benito Andión, el enviado especial del secretario de Naciones Unidas, para buscar esa segunda generación de los acuerdos de paz. Pero como siempre vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto. ¿Qué hará El Salvador si el presidente de Estados Unidos cumple su promesa y arrecia la deportación de miembros de pandillas? Respuesta a estas preguntas es la que están intentando encontrar diputados, la Fiscalía General de la República, Seguridad y hasta la Presidencia. El vicepresidente dice que debe apostarse a la prevención y que los pandilleros deportados se presenten cada cierto tiempo a un tribunal a fin de poder comprobar que no están cometiendo delitos. Se esté presentando cada 30 días a una unidad policial más cercana para tratar de estar reportándose y garantizar de que no está en ninguna actividad ilícita. Es decir, que se controle que está en un esfuerzo de reinsertar o de construir su vida normal con su familia. El fiscal, mientras tanto, dice que debe crearse una base de datos que permita categorizar a quienes lleguen expulsados por las autoridades estadounidenses e incluso pide revisar el tratado de extradición que existe entre las dos naciones porque data desde 1911 y algunos puntos ya son obsoletos. En el caso de que personas con antecedentes delincuenciales que hayan cometido delitos en Estados Unidos u otro tipo de transgresiones a normativas, a leyes específicas, hay que darle un tratamiento especial, ¿verdad? Pero paralelo al tratamiento especial que hay que darle, hay que crear normativas que respeten sus derechos. Toda persona que venga al país tiene derecho también a la libre circulación, no se le puede restringir. Por lo tanto, hay que emitir una normativa especial para ese tipo de casos. Eso no significa que no tengamos leyes, en este momento ya tenemos leyes. Pero el presidente de la Asamblea Legislativa lleva más allá la propuesta analizada y dice que deben enviarse a prisión los deportados. Para Gallegos, los pandilleros representan peligro y debe actuarse de inmediato en su contra. A mí me parece que es un primer paso importante, sin embargo vamos a seguir explorando la posibilidad de que estas personas puedan ser detenidas inmediatamente, porque si son mareros en los Estados Unidos, solo por el hecho de regresar al país no lo dejan de ser. Esta discusión ocurre en momentos en que las estadísticas de homicidios señalan que hay un descenso de las muertes violentas. Abril cerró con 291 crímenes, lo que representa un promedio de entre 9 y 10 diarios. Las 291 muertes contrastan con las 353 que se registraron en 2016. Otro tema que sigue haciendo eco en las noticias es la pasada reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Muchos dicen que fue una reunión estéril en la que se analizó la situación de Venezuela, pero no hubo resultados por la escasa representación que se tuvo. Para la oposición salvadoreña fue un error organizar la cumbre. Y es un error que el gobierno apoye a la administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Con estos temas iniciamos la entrevista de esta mañana. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Canal 12 al señor secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, a quien como siempre es un gusto saludar. Eugenio, bienvenido a Canal 12. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a los televidentes. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Secretario, ¿se puede considerar que El Salvador se encuentra en un estado de alerta o un estado de emergencia con esta situación de la posible deportación de pandilleros de los Estados Unidos a raíz de las reuniones que veíamos ayer en la que se trataba el tema y se buscaba qué opciones seguir para enfrentar el problema que se puede generar? El tema de seguridad siempre es un tema de emergencia para nuestro país. De hecho, este gobierno ha mantenido una política de alerta de manera permanente. Eso es lo que nos ha permitido esa alerta constante, esa política de aprestamiento para poder enfrentar que es uno de los temas nacionales más significativos, es lo que nos ha permitido tener éxito. Por lo tanto, la amenaza de las deportaciones, que no es nueva, realmente nosotros desde siempre hemos tenido deportaciones.
en relación a que somos uno de los países que porcentualmente en relación a nuestra población tenemos un número significativo de compatriotas en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Hoy, con las nuevas políticas que ha anunciado el señor Trump, en ese sentido, pues nosotros debemos de mantener alto ese nivel de alerta en el sentido de poder prever qué implicaciones superiores pueda tener en la afectación de nuestras políticas de seguridad pública. Ya el vicepresidente lo señalaba de una iniciativa que estaría siendo evaluada por el equipo de seguridad en relación a tener un mayor nivel de control sobre aquellas personas deportadas sobre las que tengamos evidencia de que son personas que están vinculadas a una pandilla. En esto es importante esclarecer de que alguien que sea deportado, no por la presunción de que creamos que es pandillero podemos proceder a su detención, ya que probablemente esta persona puede haber cometido ilícitos fuera de nuestro territorio, pero nuestra ley no tiene un rango extraterritorial que en este caso nos permita enjuiciar a esa persona por ilícitos que pudo no haber cometido o haber cometido fuera de nuestro territorio. En ese sentido, pues nosotros tenemos la necesidad de desarrollar mecanismos administrativos para poder ejercer control. Hay cosas que ya avanzaron, por ejemplo, en la relación con las autoridades migratorias de Estados Unidos y del FBI, hoy se ha logrado que los deportados, quienes han cometido ilícitos, traigan una ficha que acredite cuál es su condición, y eso permitiría tomarlo de referencia como para poder ejercer controles preventivos que permitan que, por ejemplo, como lo señalaba el vicepresidente, estas personas puedan, por ejemplo, estarse reportando con las autoridades, nuestras autoridades, de manera periódica para poder acreditar ese control y poder certificar de que se están moviendo en actividades lícitas y poder ejercer ese control que garantice la seguridad de nuestra población. Pero ¿cómo se toman, secretario, desde la Presidencia de la República, las declaraciones que daba ayer el fiscal, que él decía que hay investigaciones en curso que indican que pandilleros deportados desde los Estados Unidos están reorganizando clicas o estructuras criminales en algunos puntos del territorio? ¿Cómo toman ustedes esta situación y esta declaración que hacía el fiscal, de las que no dio mayor detalles, pero dijo que había una investigación que estaba todavía en desarrollo? Siempre ha ocurrido ese fenómeno, recordemos, o sea, no es nuevo el hecho que deportados vinculados a crímenes de pandilla vengan a El Salvador, se reestructuren acá o estructuren acá grupos criminales. No es un tema nuevo. En este caso, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, el fenómeno de pandillas tiene por origen Estados Unidos. O sea, los principales grupos de pandillas se articularon en ciudades de Los Ángeles, de Estados Unidos, y de esa manera, pues conforme ha venido habiendo deportados a lo largo del tiempo, o sea, nosotros enviamos en muchos casos humildes trabajadores, o los trabajadores se llevan a sus hijos, y en el transcurrir del tiempo un porcentaje de estos se convierten en personas vinculadas a estos grupos criminales. Por lo tanto, el que estas personas sean deportadas y vengan y creen nuevas estructuras acá es el fenómeno que originó las pandillas en El Salvador. Ha sido un fenómeno recurrente. Claro, hoy ante lo que estamos es ante un escenario en el cual nuestras autoridades tienen mayor capacidad de poder ejercer control territorial. Tenemos las facilidades también de que estos deportados, desde el momento en que arriban a suelo salvadoreño, podemos ejercer controles, tomar huellas dactilares, levantar fotografías, levantar historial familiar, y en este caso pues ellos van al territorio, y en el territorio obviamente pueden no reportarse, porque si alguien está vinculado a crímenes o tiene el propósito de seguir vinculado a estructuras de pandilla, obviamente no se va a reportar. Ese será un indicio que facilitará su persecución.
Entonces, por lo tanto, nosotros desde ya estamos tomando medidas. Con lo que señala el fiscal general de la República, hoy nuestras estructuras de seguridad tienen mayores facilidades, mayor capacidad operativa. Por supuesto, siempre estamos demandando más recursos para fortalecer las capacidades de la PNC. Pero ¿considera, secretario, que no puede generar algún efecto negativo la situación de que se haya recortado parte del presupuesto a seguridad pública? Porque entre las 26 instituciones a las que se le quitaron recursos para, digamos, pagar la deuda previsional está seguridad pública, y esta es una situación pues que no deja de generar preocupación, pero me gustaría conocer su punto de vista, ¿no? Por supuesto que estos recortes nos han afectado y no afectan solo a la seguridad, afectan áreas sociales muy sensibles. Sin embargo, el gobierno hemos tomado las previsiones del caso para que esos recortes no se den en las áreas más sensitivas. Por ejemplo, salud. En salud se han tomado las providencias para que, por ejemplo, aspectos tan sensibles como son los programas de vacunación cuenten con los recursos suficientes que garanticen darle cobertura a las necesidades de nuestros infantes en el país. Entonces, por lo tanto, se han tomado las previsiones del caso. Lo mismo ha ocurrido en el área de seguridad, por ejemplo. Hay recortes importantes, son sensibles, pero se ha procurado de que esos recortes no afecten la función operativa de la PNC. Eso tiene que ver con combustibles, eso tiene que ver con la logística de los dispositivos de la PNC, y es por eso que también tenemos otros mecanismos para buscar el financiamiento. Por ejemplo, está pendiente en la Asamblea Legislativa la autorización de $100 millones para fortalecer el funcionamiento de la Policía Nacional Civil. Secretario, trascendía también algunas informaciones que indican que desde el Ejecutivo se está, digamos, trabajando en una propuesta para dejar permanentes algunas de las medidas extraordinarias en vista de que han tenido pues un gran impacto en materia de seguridad. ¿Esto ya es una decisión tomada? ¿Pedirían ustedes que se hagan las reformas legales pertinentes para que queden algunas medidas extraordinarias permanentes en el tiempo? Efectivamente, actualmente el equipo nacional de seguridad del presidente efectúa las evaluaciones para determinar cuáles de estas medidas puedan ser sostenibles en el tiempo, puedan ser parte de la institucionalidad del país y no sujetas a la búsqueda permanente de correlaciones para poderlas autorizar. Pongo un caso. Actualmente, por ejemplo, el tomar medidas extraordinarias de control sobre un centro penitenciario es una medida que depende de la autorización de los propios jueces penitenciarios. Los jueces tienen su propio criterio y nosotros respetamos ese criterio. Sin embargo, los planes y programas de seguridad dependen del Ejecutivo. Por lo tanto, pongo este tema como ejemplo. Una expectativa que tenemos es que medidas administrativas de control penitenciario puedan no depender de los jueces, sino sean estrictamente medidas administrativas que dependan del Ejecutivo y por lo tanto no estén sujetas ya sea al rigor del control de los jueces, del sistema judicial como tal, que tiene sus mecanismos, son mucho más lentos, son mucho más burocráticos, o que sean medidas que tengan cíclicamente que estar pasando por el tracto legislativo para poderse decidir. O sea, medidas como esas sí creemos de que pueden pasar a ser parte del haber de herramientas del Ejecutivo para poder tener mayor efectividad en la persecución de los delitos. Entonces, se está pasando revista a todo el conjunto de medidas extraordinarias para fundamentar cuáles puedan ser presentadas como reforma a la Asamblea Legislativa y que eso formen parte de la caja de herramientas del Ejecutivo para un control estricto de mayor medida de la criminalidad. De forma inmediata estábamos leyendo que había datos de reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Penitenciaria, porque obviamente, bueno, la situación de las cárceles ha sido uno de los grandes retos que han tenido que enfrentar los últimos gobiernos y hemos visto que en este se ha logrado, digamos, enfrentar el problema de retomar el control de las penitenciarías.
Efectivamente, por ejemplo, en los últimos años se pudo demostrar de que una de las facetas más críticas del crimen son los centros penitenciarios. En esto, los centros penitenciarios, por descuido de gobiernos anteriores, se habían convertido en antros de delito, donde los criminales se dedicaban no solo a capacitarse, a formarse, a compartir sus estrategias, a coordinarse, sino también a conducir desde los centros penitenciarios muchas de sus tropelerías, muchos de sus delitos. Hoy que el Ejecutivo determinó las medidas extraordinarias, tenemos un severo control, un mayor control, como siempre debió de haber sido, sobre los centros penitenciarios. Claro, este es un tema que no depende solo de las medidas puntuales. Este es un tema que tiene que ver también con que el Estado, en este caso nuestro gobierno, tiene una concepción global, estructural, de largo plazo sobre el problema de seguridad del país, y en esto el aspecto penitenciario es una piedra angular muy importante que amerita tener un tratamiento de largo plazo. Por ejemplo, en este sentido, nos dedicamos a hacer en estos gobiernos del cambio inversiones estratégicas que aseguren tener un mayor control de seguridad sobre los privados de libertad. Por ejemplo, en el país, en los 20 centros penitenciarios que habían, en general, eran centros penitenciarios más bien galeras, viejas fábricas, vieja infraestructura, medio remodelada para convertirla en centro penitenciario. Por lo tanto, no reunía las características, los rigores que debe de tener el control de un centro penal. Por ejemplo, de los viejos centros penitenciarios, los únicos que medianamente reunían esas características, podríamos decir, es Mariona, o sea, el centro penitenciario La Esperanza, que fue creado ad hoc como un centro penitenciario. El resto no, viejos cuarteles, etcétera. Ya en nuestro periodo, en periodo de los gobiernos del cambio, por ejemplo, se transformó lo que es el penal de Zacatecoluca. Hoy se ha invertido estratégicamente en el complejo Izalco, que tiene muchos módulos que se han venido ampliando y desarrollando. Por lo tanto, hay una visión estratégica de lo que deben de ser los centros penitenciarios, no solo en máxima seguridad, porque hoy ya no solo tenemos Zacatecoluca en máxima seguridad, sino que Izalco tiene un módulo también de medidas extremas de seguridad para albergar a aquellos criminales muy peligrosos. Y se ha creado en otros centros penitenciarios un sistema de celdas para ese propósito, pero también conociendo que el propósito fundamental del sistema penitenciario es regenerar a las personas, ayudar a las personas para devolverlas como ciudadanos transformados a la sociedad, es que también se han venido desarrollando el programa Yo Cambio, las granjas penitenciarias, y hoy que estamos a las puertas de iniciar dos programas importantes, uno el de brazaletes de control, que pronto este año tenemos la expectativa que pueda... Serán las autoridades penitenciarias las que, de acuerdo al proceso de licitación que están desarrollando para adquirir los brazaletes, determinen cuándo puedan entrar en vigencia este recurso, pero además también se está construyendo varios centros temporales penitenciarios que albergarán en su conjunto alrededor de 10.000 privados de libertad, con el propósito también de disminuir la carga que hay en el país. El hacinamiento lo estamos resolviendo, y con el propósito también de alojar en esa infraestructura a quienes refieran tener menor peligrosidad. Secretario, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a continuar hablando de temas de seguridad cuando regresemos, así que les invitamos a que sigan con la entrevista de Hechos AM. Le agradecemos a usted que continúe en sintonía de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM
Estamos conversando con el señor secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. El primer tema que estamos abordando es el de seguridad pública. Secretario, hay una situación que creo yo que ha estado presente en estos últimos meses y es la cooperación entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, sobre todo en temas de seguridad, combate a las pandillas. De hecho, bueno, en Estados Unidos se está hablando mucho del combate a la mala salvatrucha, pero también hay otros aspectos que me gustaría que usted me diera su opinión. Estados Unidos ha anunciado un recorte en su cooperación para Centroamérica. Son alrededor de 95 millones menos que se le van a dar a la región y algunos fondos se van a destinar al proceso, digamos, que está siguiendo Colombia. ¿Cómo ven ustedes esta situación y producto de qué puede ser esta reducción de fondos para la región centroamericana? Bueno, en este caso yo creo que nosotros como país siempre debemos de estar alertas y preparados porque obviamente los problemas de El Salvador, los problemas de Centroamérica son responsabilidad directa tanto de los centroamericanos como de nosotros como país, como salvadoreños. En este sentido, nosotros tenemos mucha gratitud a la generosidad que hasta hoy ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, pero cada gobierno es soberano en torno a cómo maneja sus políticas de cooperación. Probablemente, o es claro, de que la nueva administración de Estados Unidos tiene otras prioridades, tiene otros conflictos, tiene el conflicto, por ejemplo, de Corea del Norte, está enfrentado con Corea del Norte, está enfrentado en Siria, tiene una situación compleja todavía en el cercano y el lejano oriente, no termina de resolver sus conflictos en Irak, en Afganistán, no se ha estabilizado Libia todavía, la situación de Egipto es compleja. Entonces es obvio que sus puntos de agenda probablemente estén situados en otras latitudes y eso no tiene nada que ver en cuál sea, por ejemplo, nuestros asuntos internos como países, no, es sencillamente cuestiones de prioridad. Insisto, hasta hoy los marcos de cooperación que se han establecido, se han mantenido, por ejemplo, los compromisos de la cooperación del Triángulo Norte han sido muy efectivos en lo que tiene que ver con las donaciones a la región centroamericana o las políticas derivadas de la cooperación de Fomilenio, por ejemplo, son compromisos que también se han sostenido, pero nosotros debemos de reconocer en este caso de que la solución de nuestros problemas debe de situarse precisamente en las propias capacidades del país y así lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, en este caso, los principales programas de crecimiento económico, de medidas de seguridad como tal, los planes de seguridad, todo lo que hemos venido haciendo en política social depende principalmente de las capacidades económicas del país, de la capacidad presupuestaria del país y es por eso que creo que el país, nuestro país está cada vez más obligado, como lo dijo el presidente el 1 de mayo, en cobrar unidad nacional, en mantener una política activa de diálogo que nos permita coincidir para encontrar las soluciones que el país amerita y nuestro país no puede, en este caso, vivir esperanzado de que otra potencia u otros países nos van a resolver nuestros problemas. Siempre mantenemos una política muy activa buscando cooperación, de hecho, más allá de las propias dificultades que tiene la misma Unión Europea, por ejemplo, somos de los países en la región que goza del mayor respaldo, de fondos importantes de la Unión Europea para El Salvador y por lo tanto nosotros agradecemos mucho esa cooperación, pero por eso debemos de preocuparnos por encontrar nuestra propia ruta de desarrollo, de progreso, y si a eso se sigue sumando la cooperación internacional, pues en buena hora positivo será. Le preguntaba esto de la situación de la cooperación de Estados Unidos y la reducción de esta cooperación para la región centroamericana por situaciones que se han hablado en las últimas semanas. De hecho, yo lo conversé con usted en otra entrevista que tuvimos acá, las declaraciones que estaban dando en ese momento senadores como Marco Rubio, que decía que Estados Unidos debía analizar su cooperación con la región centroamericana y específicamente con El Salvador debido a situaciones como las que ocurrieron en la Organización de Estados Americanos. De ninguna manera, no son temas que estén vinculados a eso. Estados Unidos tiene establecidas sus políticas de cooperación y en este sentido, por ejemplo, políticas que tienen que ver con temas latinoamericanos son temas
que define cada uno de los países soberanamente, nosotros respetamos las declaraciones del señor Marco Rubio, o sea, en el marco de la plena libertad de acción y expresión que tiene cualquier funcionario, y en este caso los mismos Estados Unidos, respetamos sus declaraciones, son muy importantes, es importante el papel del senador Marco Rubio, pero en este caso cada país soberanamente también tiene el derecho de poder perfilar su política internacional, y cuando Estados Unidos habla de recortes, los habla a la región como tal. De hecho, debemos de decir, lo que Estados Unidos maneja hoy de cooperación para la región centroamericana no es ni la sombra de lo que dedicaba en los años 80, por ejemplo, en que habían conflictos armados en la región. En ese periodo había mucha cooperación, mucha más cooperación. Hoy esa cooperación es importante, sigue siendo importante, pero es más puntual. Secretario, me gustaría que me diera su evaluación de la controversia pues, que se ha generado con este encuentro de los estados latinoamericanos y caribeños aquí en El Salvador. Para algunos esta fue una reunión estéril, para otros este es, digamos, un punto de agenda que se ha logrado, digamos, poner para el próximo encuentro de la CELAC que va a tener lugar en Dominicana. ¿Cuál es la evaluación que hace usted como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República sobre esta reunión de la CELAC en El Salvador? Bueno, en primer lugar hay que señalar de que hoy El Salvador es un país muy activo en la diplomacia internacional. Antes, durante nuestro conflicto, más bien éramos depositarios de lo que la comunidad internacional hacía para apoyarnos diplomáticamente a nosotros. Hoy nuestro país tiene su propia identidad, hemos crecido diplomáticamente, nuestra representatividad en el mundo cada vez es más clara. Por lo tanto, el que en este periodo tengamos la presidencia pro tempore de la CELAC es mucho honor para el país. En primer lugar, hay que esclarecer qué es la CELAC. La CELAC en este caso no es un organismo que albergue únicamente a los gobiernos de izquierda de América Latina, o sea, no solo está Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, no. En la CELAC están todos los países de América Latina, a excepción de Estados Unidos y Canadá. En la CELAC está México, está Argentina, está Brasil, está Chile, está Paraguay, Uruguay, o sea, todos los países, los 14 países del CARICOM, por ejemplo, del Caribe, están en la CELAC también. Entonces, por lo tanto, la CELAC es un organismo muy prestigiado, muy importante en América Latina, y que haya habido voto para depositar en El Salvador la confianza de presidir la CELAC en este periodo tan convulso para América Latina, pues es un prestigio muy importante para el presidente Salvador Sánchez Serén y un honor para El Salvador. Que encuentros como este, por ejemplo, sitúen a El Salvador en el centro de la política internacional, porque nuestro país esta semana fue motivo, por ejemplo, de corresponsalías internacionales, mundiales. La prensa mundial estuvo atenta de qué ocurría en El Salvador, personeros de distintos países. Bueno, de los 33 países que conforman la CELAC, insisto, a excepción de Estados Unidos y Canadá, faltaron 7, o sea que tuvimos en este caso 26 países presentes en El Salvador. Eso es sumamente positivo para el desarrollo de nuestra economía, para la proyección del país en el mundo. En segundo lugar, El Salvador también, por ejemplo, no solo estamos en la CELAC, tenemos el prestigio de que nuestras tropas, nuestro ejército es parte de las misiones de cascos azules de Naciones Unidas que intervienen, atienden distintos conflictos en el mundo. Nuestra policía, por ejemplo, que surge de los acuerdos de paz, tiene mucho prestigio, ha estado presente en distintos conflictos bajo el mando de Naciones Unidas. Por ejemplo, en África, en algunos países de África, en Haití, por ejemplo, estamos contribuyendo. Por lo tanto, este evento de la CELAC destaca mucho a El Salvador y hay que verlo en esa perspectiva. ¿Cuánto generó de acuerdos ese encuentro en el tema de Venezuela? Bueno, el tema de Venezuela, en primer lugar, debemos de tenerlo claro, no lo vamos a resolver los países, el tema de Venezuela lo van a resolver los propios venezolanos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo desde la comunidad internacional son distintos esfuerzos que contribuyan
que abonen, por ejemplo, sobre Venezuela. Actualmente el mismo Papa Francisco está haciendo una mediación en la que ha intervenido también la propia Iglesia Católica Venezolana. Ha habido 3 figuras internacionales de gran calado, respaldadas por la comunidad internacional, que están mediando en ese conflicto. Está el expresidente español Zapatero, el expresidente Leonel Fernández de Dominicana, el expresidente Martín Torrijos de Panamá. Y ellos están gestando iniciativas y la CELAC también está contribuyendo en esa dirección. Por lo tanto, las decisiones en la CELAC además son de consenso, no son de mayoría, son de consenso. Eso es una cualidad muy importante. Por lo tanto, nosotros vemos que el encuentro del Salvador lo que ha hecho es abonar, facilitar a otro encuentro que se va a desarrollar este 20 de mayo en República Dominicana. Antes de eso, el 19 de mayo, se reúne el CARICOM también para abordar temas que tienen que ver con la región. El CARICOM agrupa a todos los países del Caribe. Entonces, esto hay que verle sentido de proceso. Y en este caso, nuestro país está jugando un rol muy destacado en la diplomacia internacional. Estamos conversando esta mañana con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Obviamente tenemos una nutrida agenda y también hay puntos en materia de economía, pero vamos a poner en contexto algunos de esos puntos a continuación. Para expertos en economía, si bien la figura del impago se ha aplacado, esta no ha desaparecido del todo. El gobierno logró pagar a través de recortes a 26 instituciones los 55 millones de dólares de deuda previsional correspondiente al mes de abril. Pero en el panorama aparecen otros pagos que deben realizarse en junio y en octubre próximo. El ministro de Hacienda ha sido claro en el sentido que ya no se podrá hacer recortes a presupuestos de instituciones estatales y las únicas salidas que quedan es un posible acuerdo para emitir más deuda o lograr una reforma al sistema previsional. En la Comisión de Hacienda hay 2 propuestas, una presentada por el gobierno en 2016 y otra presentada por el sector privado en 2017. A estas se sumará una más, la de los trabajadores organizados, que la hicieron pública el 1 de mayo. Sobre esta propuesta ya hubo reacciones y no precisamente tan favorecedoras. El diputado del PCN, Mario Ponce, calificó de relanzamiento la propuesta de reforma de pensiones del proyecto que organizaciones de trabajadores entregaron al presidente de la República el lunes pasado. Por su parte, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, aseguró que no comparte la obligatoriedad que propone el gobierno con la nueva iniciativa. El debate de la reforma previsional está entrando en este año en una fase determinante, ya que la deuda para pagar pensiones sigue creciendo y la única forma de frenarla es a través de un acuerdo político. Los problemas para cancelar la deuda previsional han llevado a que la deuda soberana salvadoreña haya descendido en las evaluaciones que hacen las calificadoras de riesgo en Estados Unidos. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que será hasta finales de año que se podría lograr recuperar la confianza de las calificadoras. La mala calificación de la deuda complica al país y lleva a que sea más caro adquirir un nuevo endeudamiento. Continuamos con la entrevista de esta mañana. Bueno, este es otro tema en el espacio de la entrevista de esta mañana, lo del debate que hay en la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Hacienda, sobre la reforma previsional. Pero me gustaría conocer cuál es el punto que tienen desde el Ejecutivo, el punto de vista que tienen ustedes desde la Presidencia de la República, sobre cómo está trascendiendo todo esto. De hecho, ayer ya habían algunas noticias que daban un panorama distinto. Las calificadoras de riesgo volvían a poner triple C a la deuda soberana de El Salvador, luego de haberla bajado hasta SD. ¿Cómo ven ustedes el panorama, secretario? Yo creo que hay cosas muy positivas que valorar en ese contexto de dificultades. En primer lugar, es muy positivo para el país que Fitch, ayer una de las calificaciones de riesgo, mejoró ya la tendencia de nuestra nota en el sentido de que el país ha cumplido sus obligaciones, lo que no significa que hayamos salido del riesgo, porque obviamente se necesitan acuerdos políticos para poder dar por cerrado la posibilidad de un nuevo riesgo. El día de ayer, por ejemplo, conocimos cifras también de cuál es la situación financiera del país. Por ejemplo, la superintendencia daba datos de los bancos, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, es muy destacado y esto es muy importante, que los depósitos en general en todo el sistema financiero
han crecido a un 8.5%. Esto es muy importante porque lo que refleja es confianza en el sistema financiero del país, y uno podría preguntarse, pero ¿cómo entender eso de que ha habido riesgo, tuvimos riesgo de impago, nos descalificaron las calificadoras de riesgo y sin embargo los depósitos siguen creciendo en el sistema financiero? Y no solo los depósitos, por ejemplo, los créditos empresariales subieron en un 6%, los créditos personales, los créditos individuales subieron en un 6.5%, lo que indica que la actividad económica del país está creciendo. Eso es el informe del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia del Sistema Financiero, de los bancos, pero por otro lado la CEPAL, por ejemplo, esta semana señalaba que El Salvador no va a crecer como lo habíamos previsto, a un 2.2% o 2.3%, sino que la CEPAL ya estableció que vamos a crecer a un 2.5% o más. Entonces, esto es un elemento muy importante que se ratifica, por ejemplo, con otro hecho, y es que la industria de la construcción ya está proyectando un crecimiento a este nivel del año del 2.8%. La industria de la construcción en los periodos de Arena fue de las industrias más deprimidas. Todavía en el primer gobierno nuestro estuvo muy deprimida la industria de la construcción. En cambio, en este gobierno ya empezó a levantar cabeza. Bueno, eso debido a correctas políticas, como lo que hizo el presidente Sánchez Serén de habilitar 147 permisos de construcción. ¿Y esto qué tiene que ver con la economía? Esto tiene que ver con empleos. Se calcula que, por ejemplo, solo en este año se estarían habilitando en estos 147 proyectos de infraestructura de construcción una inversión superior que puede rondar los 1.500 millones de dólares. Esto puede significar decenas de miles de empleos para el país, o va a significar decenas de miles de empleos. Entonces, por lo tanto, la crisis que ha venido viviendo el país, que es una crisis de finanzas públicas, del sistema de pensiones, una crisis tributaria, es una crisis que se resuelve con diálogo, con la toma de acuerdos necesarios, y ha sido una crisis inducida por la obsequedad, por la cerrazón de la oposición que tenemos en el país, en este caso Arena, que muy poco contribuye, más bien obstaculiza el desarrollo del país, porque, insisto, los números que están habiendo en el desarrollo nacional son sumamente importantes. Por ejemplo, nunca antes como hoy hemos tenido abastecido el mercado doméstico del país, no hay ninguna escasez de alimentos. Además, aumentamos el salario mínimo y eso no significó que se dispararan los productos de la canasta básica. Hay total estabilidad de precios. O sea, se había dicho que si se aumentaba el salario mínimo, la canasta se iba a desplomar, el mercado se iba a desabastecer. Mentira, nada de eso ocurrió. O sea, hoy más que nunca el mercado está bien abastecido, hay de todo, los precios se mantienen, el salario mínimo se incrementó. Eso ha dinamizado más el mercado interno del país. Por lo tanto, la crisis financiera que vive el país está resumida a las finanzas públicas, al sistema de pensiones, y esa crisis se puede resolver con acuerdos políticos. ¿Qué tan determinante es, secretario, en ese momento el lograr un acuerdo para la reforma de pensiones? Vemos que hay dos propuestas, la que se presentó en 2016, la que se presentó en 2017, una del gobierno, otra de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones y otra más que fue presentada por organizaciones laborales el día en que se celebró el Día del Trabajador, precisamente. ¿Cómo ve usted el panorama con este, digamos, abanico de propuestas que están y el debate que puede surgir en la Asamblea Legislativa? Las posibilidades de que haya por fin un acuerdo en materia previsional. En primer lugar, obligatoriamente tendrá que haber un acuerdo. O sea, la solución de la crisis del sistema de pensiones pasa necesariamente porque haya un acuerdo. Tenemos que situar en primer lugar de que esta crisis del sistema de pensiones se debe a que hubo una mala privatización, una pésima reforma del sistema de pensiones durante los gobiernos de Arena. Esa reforma se hizo en el año 96, estuvo muy mal hecha, fracasó, una reforma que fracasó.
De hecho, en los 23 países del mundo donde se privatizaron los sistemas de pensiones, hoy se está volviendo a recapitular y a modificar y a reformar esos sistemas. De los 23 países, 7 ya hicieron reformas. La meca de los sistemas de pensiones, que es Chile, también está en un profundo sistema de reforma a su sistema de pensiones. Por lo tanto, aquí el único camino que tenemos es reformar ese mal diseño que nos heredaron los gobiernos de Arena. Hay 3 propuestas de reforma. La primera propuesta es la que formulamos como gobierno. El presidente Sánchez Serén envió su propuesta desde el año pasado a la Asamblea Legislativa con todos los soportes de los estudios actuariales que la fundamentan. Luego hubo una segunda propuesta, que es la del sector privado, esa a la que le llaman ciudadana. Es bueno que se sepa que es la de las AFP, es la del sector privado. Esa segunda propuesta todavía no han presentado los estudios actuariales, tienen pendiente presentar los estudios actuariales que la fundamenten. Y tercero, el 1 de mayo, los trabajadores y trabajadoras presentaron su propia propuesta. Esto es muy novedoso y esto es muy importante, ya que en esa multitudinaria marcha de los trabajadores, donde estuvo presente el presidente de la República, un hecho, por cierto, inédito, el que un presidente acompañe, como ha venido ocurriendo a lo largo de estos años, todas las marchas de los 1 de mayo, eso nunca lo vimos en los periodos de los gobiernos de Arena. Arena nunca se preocupó por acompañar a los trabajadores, por marchar con los trabajadores, porque claro, Arena está más abocada al empresariado privado. Me voy a salir un poquito del tema porque ya que estamos hablando del presidente de la República, ¿cómo toman ustedes en la presidencia el hecho de que se esté pidiendo informes, por ejemplo, sobre la salud del presidente Sánchez Serén? De hecho, se presentó una pieza de correspondencia donde se está pidiendo que se den datos sobre la salud del presidente, pero vimos que él apareció el 1 de mayo en esta marcha de los trabajadores. Bueno, el tema de salud es lo que quisieran todos los que están preocupados por el buen desempeño del presidente de la República. O sea, los que quisieran verlo enfermito se asustan cada vez que ven la vitalidad del presidente en espacios públicos como el 1 de mayo. El 1 de mayo ahí vimos al presidente al frente de los trabajadores, sonriente, dinámico, activo, y no solo el 1 de mayo. Lo hemos visto en todas las actividades, lo vimos el sábado también, no solo fue el lunes, el sábado estuvimos acompañando al presidente toda la mañana con un formidable discurso que dio el presidente también en la Sacamil, en las canchas de la Sacamil. El presidente está expuesto permanentemente a la población salvadoreña, activo, desarrollando su trabajo. Por lo tanto, el invento de los temas de la salud del presidente de la República es más de por ahí de algún periodiquito digital que creó esa fantasía, pero se debe más bien, Manuel, a la preocupación de quienes quisieran ver fuera del escenario político a un presidente que está comprometido con los trabajadores, con las trabajadoras, que marcha activamente al frente del 1 de mayo, insisto, pues ningún presidente de Arena hizo eso, y por lo tanto el que este 1 de mayo hubiera este fogoso discurso del presidente de la República, que todavía puede encontrarse en las redes sociales, y que además por primera vez los trabajadores tengan la capacidad propositiva, esto es inédito, porque usualmente hemos visto en las marchas pues una capacidad de protesta. Hoy, por ejemplo, vemos un movimiento social, un movimiento laboral organizado que presenta una propuesta para reforma de pensiones. En este sentido, yo creo que esto es muy importante y hoy la Asamblea Legislativa tiene el reto no solo de abordar la discusión de la propuesta que formulamos como gobierno, de abordar la discusión de la propuesta disfrazada como civil, pero que es la propuesta privada, la propuesta de las AFP, deben de hacerse cargo de su propuesta, y la propuesta en este caso de los trabajadores. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál de las 3 propuestas va a ser? Nuestro criterio como gobierno, y el presidente de la República ha sido muy claro, es que de esas propuestas se debe de construir un híbrido,
que sea representativo de las necesidades del futuro del sistema de pensiones del país, qué características debe de tener la reforma que surja de la Asamblea Legislativa. En primer lugar, de una reforma al sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, que no se nos esté cayendo a pedazos como la reforma que nos dio Arena. Debe de ser sostenible en el tiempo. En segundo lugar, una reforma que le dé a los trabajadores la certeza de que van a gozar de una pensión digna en su retiro, en su jubilación. En tercer lugar, una solución, en este caso, que alivie las finanzas públicas del país, y además debemos de proyectar una pensión universal para la sociedad salvadoreña. Entonces es complejo el tema de la reforma y por lo tanto no creemos que deba de surgir de una de las propuestas. Tenemos la voluntad política de construir de esas tres propuestas una sola propuesta. Eso sí, debe de ser en este mes de mayo. Secretario, le voy a hacer una pregunta que seguramente se estarán haciendo muchos jubilados que se retiraron, personas que se retiraron del Seguro Social y del INPEP. ¿Están en peligro las pensiones de estas personas si no se logra un acuerdo lo antes posible? Le hago esta pregunta ¿por qué? Ayer el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, decía que ya está por alcanzarse el límite que puede prestar las administradoras de fondos de pensiones al gobierno para pagar esas pensiones. ¿Están en peligro las pensiones de estas personas si no se logran los acuerdos pertinentes lo antes posible? De hecho, nuestro gobierno ha asegurado desde el principio que no estén en riesgo. Por eso mismo, por ejemplo, hemos dado pasos significativos que abonan en esa solidez, uno, cumpliendo las responsabilidades del gobierno, en segundo lugar, presentando a tiempo una buena reforma al sistema de pensiones, en tercer lugar, hemos venido creando el clima propicio mediante el diálogo y la negociación para poder arribar a una solución. Pero los trabajadores y trabajadoras de este país deben de tener la certeza que este gobierno, que el presidente Salvador Sánchez Serén trabaja día a día y no va a descansar hasta lograr una buena reforma que vuelva sostenibles en el tiempo las pensiones de trabajadores y trabajadoras. Vamos a ir a una nueva pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM, una conversación que hemos sostenido esta mañana con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Y hay un punto que me gustaría también, secretario, que me dé su opinión. Cuando se cumplieron los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, se anunció la búsqueda de una segunda generación de acuerdos. De hecho, hay una persona que fue nombrada por Naciones Unidas para trabajar en este tema, el embajador Benito Andión. Tenemos entendido que él está en el país y que ha sostenido pues, en las últimas horas un encuentro con el presidente de la República. ¿Cómo se está trabajando en este proyecto y cómo va ese tema de esa segunda generación de acuerdos de paz, como se le denominó? Yo creo que es importante contextuar de qué estamos hablando. En el país en este momento hay dos pisos, dos niveles de búsqueda de acuerdos. En primer lugar tenemos todo el tema doméstico que tiene que ver con la reforma al sistema de pensiones, la reforma tributaria que el país amerita, la búsqueda de acuerdos políticos para los grandes temas de la coyuntura. Ese tema se lleva vía la interpartidaria, vía acuerdos legislativos. Pero hay un segundo piso de reforma que tiene que ver con la búsqueda de un plan de país, de una ruta de nación, y en este sentido el presidente Sánchez Serén, que se ha caracterizado por ser un hombre de visión de largo plazo, bueno, recordemos que el presidente Sánchez Serén es firmante de los acuerdos de paz, por lo tanto tiene la robustez, la solidez de conocer cómo fue que arribamos a aquellos acuerdos de paz que pudieron fin al conflicto armado, y hoy en esa visión de país y en esa visión de largo plazo, el presidente Sánchez Serén se propuso la necesidad de buscar acuerdos de segunda generación. Los acuerdos de primera generación, que fueron los acuerdos de paz, gozan del prestigio internacional de ser uno de los capítulos diplomáticos y políticos mejor reconocidos por la comunidad internacional. Por lo tanto, si eso funcionó para resolver uno de los capítulos más agudos que marcaron al país en aquel periodo, por lo tanto, el país tiene la lección de contar con una herramienta que es el diálogo y la negociación
para resolver los grandes temas de país. En ese sentido, por ejemplo, este esfuerzo de una segunda generación de acuerdos lleva el propósito de dibujar cómo queremos que sea nuestro país en los próximos 30, 50 años, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del desarrollo económico y social, desde el punto de vista democrático, y por lo tanto, el presidente Sánchez Serén le pidió a Naciones Unidas, al secretario general, que en vista de los buenos resultados de lo que fue el primer acuerdo de paz, nuestro país pueda trabajar en el derrotero, en la ruta de un nuevo acuerdo. Y en eso está trabajando el señor Benito Andión. Ya ayer el señor Benito Andión, el embajador Andión, él es de origen mexicano, él, que es el delegado personal del secretario general de Naciones Unidas, ya sitúa, en este caso, en la búsqueda de temas de agenda, está centrado en encontrar la metodología, por lo tanto no estamos en un tema donde en semana vaya esto a quedar resuelto. Esto es un tema que va a requerir todo este año de trabajo para definir agenda, metodología. Él ha estado contactando con diferentes sectores políticos, económicos, sociales del país. Podemos decir que esa ruta va por buen camino. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Temas de agenda, de verdad, hay muchísimo que hablar, pero hemos tocado algunos puntos que consideramos principales y obviamente pues dejamos abierta la invitación para un próximo encuentro con usted para que sigamos hablando de temas de país. Muchas gracias, Manuel, y recordar en este día, ya en un rato, a las 9 de la mañana, se estará presentando el informe anual de seguridad en la ex Casa Presidencial en San Jacinto. El Gabinete de Seguridad en pleno presentará a la nación los logros del Gabinete de Seguridad. Son 5 gabinetes. A lo largo del mes de mayo vamos a poder conocer los desempeños de los 5 gabinetes de seguridad del gobierno, previo a que el 1 de junio conoceremos el informe del presidente de la República. Bueno, y esos informes usted los va a poder conocer también a detalle a través de las diferentes emisiones de Noticiero Hechos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista, pero le invitamos a que siga con Canal 12 porque todavía tenemos mucho que informar.